Abran su Biblia, amados hermanos, en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en su capítulo 19, a fin de que unidos leamos los primeros 9 versículos. Esta es la base bíblica para la consideración de nuestro tema en esta mañana, divorcio. Es el tema que nos corresponde considerar en esta mañana con el favor del Señor. ¿Ya encontraron su pasaje? El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Tomen asiento, por favor, hermanos amados. Antes de hacer una breve oración para poner en las manos del Señor este tema, solo quiero hacer las precisiones siguientes. En febrero del 2018, hace ya prácticamente 2 años, en una reunión de matrimonios tratamos un tema en la iglesia Sendero de la Cruz, allá en Centenario, en Colima, consideraciones bíblicas acerca del divorcio, y lo enfocamos bajo 3 tiempos: el matrimonio al principio, el matrimonio o el divorcio en el tiempo de Moisés y el tiempo actual. A partir de lo dicho por el Señor nuestro Jesucristo, yo os digo. La segunda precisión que quiero yo referir es que las consideraciones que haremos son de carácter general, no atienden a ningún caso en particular, de tal manera que no podemos nosotros traspolar lo que aquí diremos a casos específicos que conozcamos o que se nos vengan a la mente, y que por el hecho de lo que aquí digamos, entonces juzguemos y señalemos tal o cual caso conocido o divorcio, sea este familiar o no, sino que son consideraciones, repito, generales. La tercera precisión es derivada de la anterior, que los casos particulares no van a tener respuesta. En la mayoría de ellos, en lo que aquí diremos. ¿Por qué? Porque para su respuesta y atención necesitan de un análisis particular y específico de los elementos que giran en torno a ese caso en particular, valga la redundancia. Así que esto es algo que debemos tomar en cuenta. Finalmente, no pensemos que daremos respuesta a todos los casos de divorcio existentes en este momento, sino que, repito, son disposiciones bíblicas generales las que abordaremos, y si a través de ello se da respuesta a algún caso en particular, qué bueno, gracias a Dios. Y si después de este tema alguien quiere
platicar con un servidor algún asunto, algún caso, hermanos, con la ayuda del Señor les escuchamos y les atendemos. Dicho esto, así como están en su lugar, incline su rostro. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos nuestra vida para tratar este asunto nada sencillo. Permítenos enmarcarnos en lo que tú estableciste cuando estuviste aquí en la tierra y diste respuesta a los fariseos que te cuestionaron. Conforme a los principios establecidos en aquella respuesta, permítenos en esta mañana, Señor, dirigir y orientar la enseñanza de tu palabra en este tema, divorcio. Asístenos y ayúdanos. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia y sobre todas las cosas, Señor, glorifícate en esta hora. Bendito seas para siempre, Señor Jesús. Amén. Dicho esto, hermanos, a partir del pasaje bíblico tenemos una verdad bíblica y una verdad bíblica aplicada. Verdad bíblica. El Señor Jesucristo enseña la razón del matrimonio y no contempla el divorcio como parte de los propósitos de Dios para los cónyuges. Así lo observamos en el pasaje que leímos de Mateo 19, del 1 al 9. A partir de esta verdad bíblica, tenemos una verdad bíblica aplicada. Los matrimonios en Cristo deben entender su razón de ser y vivir dentro de los propósitos de Dios. Esto es algo importante que debemos tener en cuenta, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestras hijas, y para algunos casos familiares o de hermanos o hermanas que se acerquen a nosotros llevándonos algún problema matrimonial en donde por ahí se vislumbre ya la idea o el pensamiento de una posible separación o divorcio. El divorcio es un flagelo que ha afectado los hogares, las familias y consecuentemente ha afectado las estructuras sociales, con consecuencias no solo para aquellos que toman la decisión de divorciarse, sino de manera directa para los hijos, pero también para los padres de ambas partes. El efecto se expande, las consecuencias van más allá del mero núcleo familiar, porque afectan, repito, la familia, los padres e incluso hasta los abuelos muchas veces del cónyuge divorciado, sea varón, sea mujer. Así que no es un asunto sencillo, no es un asunto débil. Por otro lado, pues los hijos, nos guste o no aceptarlo, reconocerlo, quedan marcados en su corazón y en su vida cuando sufren en el seno de la familia un problema de divorcio por parte de sus padres. Divorcio, en una definición sencilla, simple, podemos decir que es la disolución del vínculo matrimonial. Legalmente, el divorcio deja a ambas partes en aptitud de contraer nuevo matrimonio. De acuerdo al significado etimológico de la palabra divorcio, tanto en hebreo como en griego,
y sobre todo en el contexto en el que se usa tanto en Deuteronomio como en Mateo, divorcio significa repudiar, despedir, expulsar, separar, abandonar. Deuteronomio 24, 1 y 3, dice el Señor: le escribirá carta de divorcio y la despedirá. Divorcio significa despedir. Pero también a su significado, y en el contexto es que se usa en Mateo 19:7, es repudiar. De ahí que los fariseos le dijeron al Señor Jesús: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Así que con estas connotaciones, repudiar, despedir, expulsar, separar, abandonar, se entiende el significado de divorcio. Pareciera, hermanos, innecesario tratar este tema en las iglesias cristianas evangélicas, porque esto nos obliga a preguntarnos: ¿existen divorcios en las iglesias cristianas? Y tristemente tenemos que responder que sí. Tenemos que reconocer que sí existen. Y lo que es más lamentable, el número de divorcios cada vez se incrementa más en las iglesias cristianas evangélicas. El estado de Colima, en cuanto a las tasas de divorcio por cada 10,000 habitantes por entidad federativa, de acuerdo al registro del 2018, ocupa el 10º lugar. El estado de Michoacán ocupa el 23º lugar. Significa que Colima, el estado de Colima, tiene un porcentaje más alto de divorcios que el estado de Michoacán. Dios nos ayude a desarrollar y a tratar este asunto, repito, nada sencillo, pero necesario, y más en los tiempos que nos toca vivir. El primer punto que vamos a tratar en esta hora es el relacionado con el origen y propósitos del matrimonio. Origen y propósitos del matrimonio establecido por Dios. De acuerdo con lo establecido en la palabra del Señor, particularmente en Génesis 1, 26, 28, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Asimismo, en el capítulo 2, versículos 18 al 24, que por obvio de tiempo, siendo esta lectura un poco más extensa, encontramos que efectivamente Dios instituye el matrimonio. Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y cuando Dios creó de la costilla de Adán una mujer y la trajo al hombre, dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aleluya. De acuerdo con estas disposiciones bíblicas,
Afirmamos categóricamente, amados hermanos, que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer conforme al diseño original establecido por Dios, según leímos Génesis 1, 26 al 28 y Génesis 2, 18 al 24. Pero el Señor no solo instituyó el matrimonio, sino que también estableció propósitos para el mismo. ¿Cuáles son esos propósitos que establecía Dios para el matrimonio? En primer lugar, un propósito de complementariedad. Génesis 2, 18, dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Otro propósito o principio establecido por Dios para el matrimonio es la indisolubilidad. Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en Mateo 19, verso 6, dijo el Señor: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Complementariedad, indisolubilidad, principios y propósitos establecidos por el Señor para el matrimonio. ¿Qué más? La procreación. Y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos. ¿Qué más? Que el matrimonio sea bendecido por el Señor. Porque después de que Dios formó al hombre y a la mujer, dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Así que no solo el Señor instituyó el matrimonio, sino que también lo bendijo. Y el anhelo de su corazón es que en el seno del matrimonio sea un espacio propicio para que las bendiciones de Dios fluyan a raudal, no solo en el varón y en la mujer, sino también en los hijos. ¿Qué otro propósito tuvo el Señor? El establecer una descendencia para él. Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Gloria sea al Señor. Dios busca que a través del matrimonio haya una descendencia, y sobre todo una descendencia para Dios. Así fue en el principio, y este fue el anhelo de Dios. Y por último, en cuanto a los propósitos, al establecer el matrimonio, Dios quiso que su nombre fuera honrado a través del amor, del respeto y de la fidelidad que tanto el marido como la mujer se expresen en su relación cotidiana. Honroso sea en todos el matrimonio, dice Hebreos 13:4. Luego entonces Dios instituye, bendice y honra el matrimonio. Y de acuerdo a estos pasajes bíblicos que leímos, y aún en lo dicho por el Señor Jesucristo en Mateo 19:4, nos damos cuenta que de acuerdo a la respuesta que el Señor Jesús les dio a los fariseos, Dios desde el principio no habló de divorcio. No estuvo ni en la mente ni en el corazón de Dios la idea del divorcio. Por eso cuando los fariseos le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, el Divino Maestro responde: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio dijo: dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne?
¿No habéis leído, no habéis entendido que no son más ya dos, sino una sola carne? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que estuvo en el principio en el corazón de Dios, que la unión del hombre y de la mujer fuera una unión bendecida, no solo establecida, sino bendecida por el Señor, y que esa raza santa, limpia, se perpetuara. Sin embargo, vino el pecado por la desobediencia, por la rebelión contra lo dispuesto por el Señor, y como consecuencia del pecado vinieron una serie de consecuencias trágicas para la humanidad, entre otras, miedo, inmoralidad, infidelidad, repudio, separación y divorcio. Hasta ahí lo concerniente al origen y propósitos del matrimonio establecido por Dios. Ahora, como segundo punto, veremos lo concerniente al divorcio en el Antiguo Testamento, es decir, de manera muy específica, en la ley. Génesis, parte del Antiguo Testamento, y Génesis y Mateo 19 en las partes correspondientes que ya leímos, nos dejan ver claramente que en el principio el divorcio nunca estuvo ni en la mente ni en el corazón de Dios. Sin embargo, miles de años después, Dios contempla la figura del divorcio en la ley. Volvemos a Mateo 19, 7, 8, cuando el Señor responde a los fariseos: ¿por qué, pues, dijeron ellos, por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué dijo el Señor? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Sin embargo, aquí hay un elemento muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Fíjese bien la astucia de los fariseos. ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio? Dice el Señor: un momento, Moisés no mandó. Moisés, ¿qué cosa? Permitió. Porque si Moisés hubiera mandado el divorcio, era haberlo legitimado como algo proveniente directamente de Dios, y como si Dios hubiera estado realmente de acuerdo en la figura del divorcio. Sin embargo, no es así. El Señor lo permitió, no lo mandó. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, hermanos, para que en lo que viene en cuanto al desarrollo del tema de escuela dominical nos quede todavía con mayor claridad. El Señor dejó claro que el divorcio no expresa la voluntad directiva de Dios y tampoco es parte de su propósito original. Así se contenía en la ley y así lo reafirmó el Señor Jesús. ¿Por qué, pues, permitió Dios el divorcio? Se lo dijo a los fariseos: por la dureza de vuestro corazón.
¿Qué propicia la dureza del corazón del hombre? Sobre todo cuando éste ha conocido a Dios. Porque estamos tratando del divorcio dentro del seno de la iglesia. Porque en el caso externo, pues nos queda muy claro que les da lo mismo separarse, divorciarse, volverse a casar, volverse a divorciar, 1, 2, 3, 4 o 5 veces. Pero el asunto es con el creyente, con el cristiano. ¿Qué propicia la dureza del corazón? Podríamos considerar en primer lugar un alejamiento de Dios, un descuido espiritual. Ya no hay oración, ya no hay Biblia, un aislamiento de la comunión con los hermanos de la iglesia, un acercamiento mayor hacia el mundo y sus placeres, el estado de infidelidad en el cual se está viviendo. Y en pocas palabras, lo que propicia el endurecimiento del corazón es el pecado. Exactamente, el pecado. Cuando el pecado empieza a dominar, a gobernar los pensamientos y los sentimientos, gobierna también las acciones de la persona. Y el corazón entonces se endurece, se vuelve insensible al toque del Espíritu de Dios. Ya no se percibe, ya no se siente. Y si en el mejor de los casos se percibe y se siente, se le resiste, se le rechaza. E incluso se puede llegar a apagar. Por eso dice el apóstol: no resistas, no apagues al Espíritu de Dios que está en ti. El endurecimiento del corazón hace que la persona, hace que el creyente, sea varón, sea mujer, pierda, repito, toda sensibilidad espiritual y se obstine en mantenerse en una dirección contraria u opuesta a la voluntad de Dios. Por ese endurecimiento ahora no se reconoce el señorío de Cristo. Por ese endurecimiento se resiste a la palabra de Dios. Y por ese endurecimiento hay una indisposición, en algunos casos, a perdonar y a reconciliarse con la otra parte. Y por esa dureza, el hombre o la mujer o ambos dicen: me divorcio. Nos divorciamos. Aun cuando los padres, aun cuando la familia, aun cuando el pastor platiquen, se le dé consejería, se le trate de hacer entender que no es esto lo que Dios anhela, que el divorcio no está dentro de los propósitos de Dios y que por tanto no lo deben tomar como una alternativa o como una solución a su crisis matrimonial. Pero ¿qué sucede? Ya hay un endurecimiento del corazón, ya no se escucha, ya no se atiende, ya no se acepta, ya no se reconoce. Al contrario, no, no, no. Ya decidí que me voy a divorciar y nadie me va a hacer cambiar de idea. Por ello el Señor Jesús les dijo a los fariseos: por la dureza de vuestro corazón. Mas al principio no fue así. ¿Cuál es la causal de divorcio en la ley de Moisés?
De acuerdo con Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. A ver, lo voy a leer, ponga atención y usted me dirá cuál es la causa. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Vea usted cómo, de una manera clara y abierta, en la ley, en tiempo de Moisés, se habla de divorcio. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Por una sola causa: cuando el varón encontrare en ella alguna cosa indecente. Dicho de otra forma, cuando el varón se percata, digamos en el día o en la noche de boda, que su esposa con la que contrajo nupcias no era virgen. Cuando él descubre que no era virgen, y si no era virgen es porque ya había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio con otra persona. Y esa es la única causal, hermanos, única causal en la ley para darle carta de divorcio y despedirla. Usted podrá decir, bueno, ¿y qué de aquellos casos donde ya estando casados, él o ella son infieles y cometen adulterio? ¿Cuál era allí lo procedente? El apedreamiento, efectivamente, el apedreamiento y la muerte. Había adulterio, había fornicación, había infidelidad, pero no se podía dar ya como casados la carta de divorcio. La ley establecía apedreamiento y muerte. Vamos a ver qué nos dice Levítico 20:10. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así de sencillo, de claro y de directo fue el Señor en tiempo de la ley, en tiempo de Moisés. ¿Qué pasaría si hoy se aplicara la ley en esos términos? Mejor ahí dejamos la respuesta. Dios bendito. No sabemos qué pasaría, aunque nos lo imaginamos, ¿sí? Pero en tiempos de la ley, esa era la sentencia: ambos deben ser muertos, y dice el Señor, así quitarás el mal de Israel. Es decir, Dios quería que su pueblo se guardara en integridad y santidad. Y al quitar el pecado del adulterio, de esa manera se preservaba la integridad y la santidad dentro del pueblo de Dios. Mi campamento, dijo Jehová el Señor, ha de ser santo. Aleluya. Luego entonces, el repudio o divorcio fue permitido solo en caso de pecados sexuales prematrimoniales.
pero nunca fue mandado por Dios. ¿Qué significa esto? Que si efectivamente en la noche de bodas el esposo descubría que su esposa no era virgen por haber tenido relaciones sexuales con otro varón, podía, ¿qué cosa? Perdonarla. Si él decidía aceptarla en esa condición, podía perdonarla y no estaba obligado a darle carta de divorcio y repudiarla. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos, porque esto explica la respuesta que el Señor Jesús le dio a los fariseos. Moisés no mandó, permitió. Y lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Mas al principio, dice el Señor, no fue así. Esto, así de sencillo, respecto al divorcio en tiempo de la ley. Ahora, el divorcio en el Nuevo Testamento. Ya leímos Mateo 19, 3 al 6. Ahora leamos lo que el Señor Jesús dijo allá en el Sermón del Monte, en donde abordó varios asuntos y entre ellos el divorcio. Capítulo 5, versículos 31 y 32. Dijo el Señor Jesús: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Fornicación incluye adulterio, incesto, prostitución, homosexualismo, lesbianismo. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir con esto que si con el paso del tiempo, y ha habido casos, y casos tristemente en las mismas congregaciones, donde la mujer abandona al esposo por irse con otra mujer. Eso es lesbianismo. Y en el concepto amplio del término fornicación comprende lesbianismo, comprende adulterio, comprende incesto, comprende prostitución y comprende también homosexualismo. Como se han dado casos también, insisto, con dolor lo decimos, pero esa es la verdad y tenemos que reconocerlo, en donde la hermana decide divorciarse del esposo porque resultó que con el paso del tiempo el esposo se mostró como un homosexual y lo descubrió con otro varón, acostado con otro varón. De ahí lo dicho por el Señor en Mateo 5, 31 y 32, 19, 3 al 6, y eso es lo que a nosotros también nos debe quedar muy claro en esta mañana, hermanos. En relación con el divorcio, y de acuerdo a los pasajes que hemos leído,
El Señor afirmó: uno, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer es de origen divino. Subrayo: la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y otro hombre, ni entre una mujer y otra mujer. Entre un hombre y una mujer, esa relación, esa institución fue establecida por Dios. Por tanto, el matrimonio en su diseño original, hombre y mujer, fue establecida por Dios. Dos, el pacto matrimonial es para toda la vida. El Señor Jesús dijo: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Principio de la indisolubilidad. Tres, la fornicación, única causal de divorcio. Así lo estableció el Señor Jesús. Porque si no es por causa de divorcio y el varón abandona a la mujer o despide, corre, expulsa de su casa a la mujer, claramente dice el Señor que hace que ella adultere, porque se puede unir a otro varón habiendo sido casada y habiéndose sido despedida sin que mediara fornicación o adulterio. De ahí que la fornicación, el adulterio, la infidelidad es la única causal de divorcio a la luz de la Escritura. Por más que se le busque y se quiera justificar un divorcio cristiano, una contradicción en sí misma, no encontrará en la Escritura ninguna causa que justifique, que valide un matrimonio fuera de lo establecido por el Señor Jesús. Y cuatro, el repudio o divorcio no es por cualquier causa, y esto derivado justamente de lo que acabamos de señalar. De acuerdo con esto, hermanos amados, es importante considerar dentro del contexto del Nuevo Testamento algunos aspectos muy importantes como los ahí señalados y que trataremos de abordar. Dios no ordenó el divorcio, lo permite y solo por causa de fornicación o infidelidad. Mateo 19:9. Podríamos preguntarnos, ¿qué procede en caso de adulterio? Cuando la hermana confirma con pruebas fehacientes de que el esposo le fue infiel. No porque le dijeron, cuidado, no porque le contaron, porque a ella le consta y tiene pruebas fehacientes. ¿Qué hacer? O a la inversa, la esposa cometió el adulterio y el esposo tiene las evidencias y las pruebas. ¿Qué hacer? Bíblicamente, ¿qué procede? Uno, el perdón. Bíblicamente es correcto perdonar, por supuesto. Dos, en caso de que el momento sea muy difícil tanto para él como para ella, en ocasiones se recomienda que haya una separación temporal para dedicarse fundamentalmente a la oración, no para que él o para que ella o ambos, sintiéndose libres en ese tiempo de separación, hagan y deshagan. No, se les recomienda en ocasiones
un periodo, un tiempo de separación para que busquen a Dios. Y sobre todo en ese tiempo busquen una reconciliación. Que en ese tiempo reciban consejería pastoral. Que en ese tiempo visiten a un consejero profesional con experiencia y preferentemente cristiano. Y como último recurso, bíblicamente también procede el divorcio. Pero repito, y quiero ser muy claro y categórico en esto, hermanos, no se trata de que me dijeron, no se trata de que la vieron, no se trata de que me comentaron los compañeros del trabajo que está saliendo con una mujer y por ello, hermano, vengo a decirle que me voy a divorciar. No, esto no es así. Sea el varón o sea la mujer, debe tener pruebas fehacientes. Y si las tiene, 3 alternativas. Una, bíblicamente, buscar el perdón, buscar la reconciliación. 2, si esto no procede de inmediato, se puede sugerir darse un tiempo de separación para que durante ese tiempo, insisto, ambos busquen de Dios, busquen consejería pastoral o busquen la asistencia de un consejero profesional en estos casos. Y 3, no quisiera yo decirlo, pero es así, bíblicamente también procede el divorcio, porque así lo estableció el Señor Jesús. De tal manera que si el hermano que fue ofendido o la hermana que fue ofendida no otorga el perdón, no está dispuesta a reconciliarse, ¿procede divorciarse? Sí, procede divorciarse y está actuando dentro del marco de la Sagrada Escritura. Dios no ordena el divorcio, insistimos, lo permite, y solo por causa de fornicación o infidelidad. En caso de divorcio por adulterio, el cónyuge ofendido puede volverse a casar, no así el cónyuge ofensor. ¿Qué pasa si él dice, ella me engañó, pero resulta que ella también dice, no, fue él quien me engañó? ¿Qué hacer allí? ¿A quién creerle? Porque hemos tenido casos así. No, es que ella fue la que me engañó. Y ella dice exactamente lo contrario. Y claro, cuando se argumenta esto, es porque uno u otro, o los dos, no solo pretenden divorciarse, sino que después de divorciado, pretenden ¿qué cosa? Volverse a casar, exactamente. Y para que se les autorice a volverse a casar, argumentan, ella me engañó, ella dice, no, fue él quien me engañó. ¿Qué hacer en esos casos? Su responsabilidad es delante de Dios. Puede darse el caso de que efectivamente los dos hayan cometido infidelidad, o bien que uno de los dos esté mintiendo, y el que está mintiendo pues responderá ante el Señor. Cada caso, insisto, como dije al principio, hermanos, es diferente. Cada caso es diferente. Porque de acuerdo con lo que estamos señalando, quizá alguien podría preguntar, o sea que podemos volvernos a casar si nos divorciamos por causa de infidelidad. Bíblicamente sí. El cónyuge ofendido, no el cónyuge ofensor. Porque si el cónyuge ofensor se vuelve a casar, comete adulterio, exactamente. En cambio, el cónyuge ofendido, si se vuelve a casar, libre de culpa es delante del Señor, porque el Señor Jesús mismo está
permitiendo, no ordenando, permitiendo el divorcio por causa de infidelidad, de fornicación o de adulterio. ¿Se puede volver a casar por la iglesia o nada más por el civil? Interesante. Dice allá uno de mis hermanos, yo entiendo que por las dos, por el civil y por la iglesia. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Por ejemplo, en alguna ocasión, un hermano, padre en la fe, casó a unos jóvenes y al mes y medio el joven fue con el pastor y le dijo: hermano, quiero comentarle mi situación. ¿Qué pasó? Desde que me casé, que ya va para mes y medio, mi esposa se niega a tener relaciones. Y es más, ya me declaró que no las vamos a tener nunca, porque a ella le gustan las mujeres. El acto matrimonial no se ha consumado. Y en ese caso, el hermano anuló el matrimonio, porque este no se había consumado. El matrimonio se consuma cuando los dos son una sola carne. Y esto no se había dado, y por eso de inmediato el hermano procedió a anular el matrimonio. Y consecuentemente ese joven quedó en aptitud de volverse a casar, ahora sí, como dice mi hermano Irán, tanto por el civil como por la iglesia. Son casos especiales en donde se permite esto, y que por ello, insisto, se deben analizar y valorar todos los elementos del caso para tomar una decisión. Y se requiere sabiduría de Dios y dirección del Espíritu Santo para hacer lo correcto, para hacer lo que corresponda. Siguiente, los divorcios por otras causales no dan derecho a volverse a casar. ¿Habrá divorcios que no sean por infidelidad, por causa de infidelidad? Por supuesto. Y muchísimos. Hay muchos divorcios, aunque no haya de por medio adulterio o infidelidad. Y conforme a las leyes actuales en materia civil, basta con que una de las dos partes demande el divorcio a la otra para que se inicie el juicio y en su momento se dicte la sentencia de divorcio. Ya no existe aquello que en otro tiempo escuchamos de que el abandono de hogar, de que no le da el gasto, de que me engañó, de que golpea a mis hijos, de que llega borracho, de que me pasa a las mujeres ahí enfrente de mí. Eso ya no existe. Por eso ahora se conoce como el divorcio incausado, es decir, sin causa, sin razón. Basta con que una de las dos partes vaya ante el juez para decirle: me quiero divorciar. Se inicia el proceso y en 3 meses están divorciados. ¿Y qué digo? En 3 meses. Hay casos en que incluso en menor tiempo. Los divorcios por otras causales, que no sean por fornicación o adulterio, no dan derecho a volverse a casar. Por eso, cuando atendemos algún asunto, hermanos, y esto debo decirlo, con algunos matrimonios jóvenes,
Y cuando digo matrimonios jóvenes, me refiero a hermanos o hermanas que ni siquiera rebasan los 30 años de edad, que llevan 4 o 5, o si se casaron muy jóvenes, en el mejor de los casos llevan 10 años de casados. Y antes de llegar a los 30 años de edad ya se quieren divorciar y son creyentes. Y una de las dos razones que les damos precisamente para que lo mediten y lo reflexionen: primero, porque el divorcio no está en la mente ni en el corazón de Dios. Segundo, porque son jóvenes. Y yo le he dicho a veces al joven, o a veces a la hermana, o al hermano: te vas a quedar así toda tu vida, tienes 30 años. Porque de acuerdo con la Escritura, tú no puedes volverte a casar. Porque se quieren divorciar simplemente porque hay muchas desavenencias, pleitos, y como lo han llegado a expresar, es un infierno. Cuando llego a la casa, todo tirado, no hay comida, todo sucio, yo le doy el gasto, y así yo no voy a hacer vida con ella, yo no voy a hacer vida con él. Por lo tanto, me divorcio. Es en esos casos cuando les digo: ¿te quieres divorciar? No tienes derecho bíblicamente a volverte a casar. Tienes 30 años, tienes 35 años. ¿Así te vas a quedar toda la vida? No, seamos sinceros, seamos honestos. El día de mañana o pasado mañana vas a tener necesidad de volver a unir tu vida a otro varón o a otra mujer. Y como te vas a divorciar por una causa diferente al adulterio o a la infidelidad, estarás viviendo permanentemente en adulterio. Y dice la Escritura que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Así que ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado en lo que vas a hacer. El arrepentimiento sincero y el perdón total son fundamentales en casos de infidelidad. Hemos atendido, por la gracia del Señor, algunos asuntos donde la infidelidad ha sido del varón. Le damos gracias a Dios que en el Congreso General de la Vanguardia Femenil de noviembre, una hermana de X presbiterio nos participó, porque estuvimos platicando con ella, tanto mi esposa como un servidor, de que después de 3 años de luchas, 3 años de lucha, finalmente su esposo volvió en sí, recapacitó y dejó a aquella mujer con la que mantenía relaciones. Y desde el primer momento en que la hermana supo esto y tuvo las pruebas y las evidencias y platicó con un servidor, yo le pregunté: ¿qué deseas? Porque ella ya quería demandarle inmediatamente el divorcio. Se sentía muy humillada, muy ofendida, muy lastimada, muy herida. Espera, deja pasar unos días, vamos a orar, tranquilízate, porque el enojo y la ira no son buenos consejeros. Y lo peor que podemos hacer como humanos es tomar decisiones cuando estamos en un momento, en un estado de ánimo iracundo, o estamos muy heridos, muy lastimados. Es el peor momento para tomar decisiones. Debemos pedirle a Dios que nos ayude. Efectivamente así fue, y después, entre otras cosas, platicamos con ella y le dijimos: ¿quieres resolver el asunto por ti o quieres que el Señor lo resuelva? No, hermano, yo quiero que el Señor lo resuelva. Fíjate bien lo que te pregunté y sobre todo lo que me está respondiendo. Si tú quieres que el Señor lo resuelva, entonces lo vas a dejar en sus manos. A partir de este momento no vas a andar allí hurgando su celular. No vas a andar checándolo en su trabajo, ni en la calle, ni en su ropa,
ni en su billetera, absolutamente nada. No vas a estar al pendiente de a dónde va, con quién va, a qué horas va, etcétera. Si vas a dejar esto en las manos de Dios, lo vas a dejar completa y absolutamente en las manos de Dios. 2, no sabemos el tiempo de lucha que va a durar este asunto y debes estar consciente de ello. 3, ese periodo va a ser muy difícil y doloroso para ti como mujer y madre de tus hijos. Pero si tú dices que lo vas a dejar en las manos de Dios tu asunto, entonces debes estar consciente de ello y decidida a soportar el sufrimiento que venga durante este periodo. Y bueno, finalmente, hermanos, después de 3 años difíciles, que la misma hermana llegaba un momento en que decía: hermano, ya no puedo. Tengo que decirle al pastor la situación en que está mi esposo, porque no soporto verlo en la iglesia, que va al templo, que canta, que ora, y como si nada pasara. Dijiste, decidiste que el Señor iba a resolver tu asunto, entonces deja que el Señor actúe. Y hermanos, el Señor actuó. Y gracias a Dios, el Señor ha restaurado este matrimonio. La hermana tiene mucha paz, ella sirve al Señor y damos honra y gloria a Dios por ello. Esto solo lo puede hacer el Señor. Otro caso donde la infidelidad vino por parte de la esposa. El esposo también se sentía, pues obviamente, muy lastimado. Y le insistí mucho: tienes que perdonar. Tus hijos, el testimonio, la fe, varias razones. Es que no la perdono ni la voy a perdonar jamás. Y entre otras cosas, leímos Colosenses 3:13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y entonces tuvimos que echar mano de la doctrina del perdón. Tuvimos que echar mano de la doctrina del Calvario. Y cuando nosotros miramos hacia la cruz y recordamos lo que Cristo nos perdonó a nosotros, nos damos cuenta que por lo que Cristo hizo por nosotros, también nosotros estamos comprometidos a perdonar. El Señor nos ayude en cada uno de estos asuntos. Finalmente, dice nuestro tema: el apóstol Pablo estableció líneas de permanencia o separación. 1 Corintios 7, 10 al 16. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? El marido no se separe de la mujer, ni la mujer se separe del marido. Si la mujer no es creyente, pero consciente en vivir con el marido no lo abandone. Si el marido no es creyente y consciente en vivir con una mujer cristiana, no lo abandone, dice el apóstol Pablo, porque el marido es santificado en la mujer creyente y la mujer incrédula es santificada en el marido creyente. Pero, ¿qué sucede si aquel que no es creyente abandona, se va? Y se va con el paso del tiempo a unirse con otra mujer. ¿Qué va a pasar con la hermana? Bíblicamente puede divorciarse y volverse a casar. ¿Qué pasa si quien se fue
es la mujer, porque no era creyente. Y por causa de la fe del esposo, decide abandonarlo. Y de igual manera, decide unirse a otro varón. El esposo, bíblicamente, puede volverse a casar. Así lo establece en permisión en la Escritura, 1 Corintios 7, 15. No está el creyente sujeto, dice, a servidumbre, puesto que el varón o la mujer incrédulos que decidieron abandonar al marido o a la mujer creyente, rompieron en los hechos el vínculo matrimonial, rompieron el pacto, y eso es lo que permite precisamente que el creyente o la creyente puedan volverse a casar. ¿El cristiano unido en matrimonio puede hacer uso de leyes actuales para buscar el divorcio sin causa o divorcio incausado? Respondemos no. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice el apóstol Pedro, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya dijimos lo que el Señor respondió a los fariseos. Moisés no mandó, Moisés permitió, y lo permitió por la dureza del corazón. Y ya dijimos que la dureza del corazón se da, entre otras cosas, por un descuido espiritual, por un alejamiento de Dios, por un aislamiento de la comunión con los hermanos, por una cercanía con el mundo, por infidelidad y por pecado. El pecado, dijimos, endurece el corazón y lo aleja de los propósitos de Dios para el matrimonio. Así que, si algún creyente enfrenta una decisión o una situación de divorcio, debe, uno, asegurarse que su relación con Dios sea sana. Asegurarse que su relación con Dios sea sana. Dos, debe orar a Dios. Y tres, consultar con su pastor o con un consejero matrimonial cristiano calificado antes de tomar cualquier decisión. Habrá hermanos que tengan una relación con Dios sana y que aún así se divorcien por causa de la infidelidad de la mujer. Sí. Conocemos también casos así, donde fehaciente y probadamente se comprobó la infidelidad de la esposa y, no obstante, el hermano le perdonó, le pidió que recapacitara, que no demandara el divorcio, y aún así ella insistió y finalmente optó por separarse y divorciarse. Y la relación con Dios de este hermano era una relación sana. Capacitar para vivir como a Dios le agrada. ¿Qué es lo que debemos hacer para vivir como a Dios le agrada? Ama, respeta y sé fiel a tu cónyuge. No consideres el divorcio como solución. Dios reprueba actitudes groseras contra el pacto matrimonial. Confía en Dios y recobra la esperanza de tu matrimonio. Dios puede restaurarlo. Dios puede restaurarlo. Aprende de nuevo lo que es el amor, el perdón y la comprensión. Construye un matrimonio saludable.
no solo a través del amor, respeto y fidelidad, sino también a través de la confianza, del diálogo, de la comunicación, de la tolerancia, de la ayuda, del perdón, etc. Y sobre todas las cosas, honra a Dios en tu matrimonio y Dios también te honrará. Como conclusión, a la consideración del tema de divorcio, que lo hemos visto en lo que fue en el principio, en lo que fue en la ley de Moisés y en lo que fue ya en el Nuevo Testamento, concluimos diciendo, como marido y mujer, busquemos a Dios permanentemente, pues sólo así lograremos preservar nuestro matrimonio en un mundo que se corrompe cada día. De acuerdo a la verdad bíblica aplicada que trazamos desde el principio, entendamos cuál es la razón de ser de nuestro matrimonio y volvámonos a los propósitos que Dios estableció para él mismo. Lucha por tu matrimonio. Dios está contigo para ayudarte. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esta mañana vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Él nos guarde, que Él nos bendiga, que Él guarde y bendiga el matrimonio de nuestros hijos, porque ahora ya no solo son nuestros matrimonios, sino los matrimonios de nuestros hijos, los matrimonios de nuestras hijas, quienes están también siendo blanco de ataque del enemigo de nuestras almas. Pero si nosotros oramos a Dios y levantamos muro y antemuro alrededor de ellos a través de la oración, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a preservar, el Señor nos va a defender y el Señor va a mostrar su misericordia y su gloria en los matrimonios de nuestros hijos. Que Dios guarde los matrimonios de la iglesia, hermanos, hermanos varones, hermanas mujeres, que el Señor guarde nuestros matrimonios, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo vimos el domingo pasado. ¿De qué manera sutil, perversa y astuta el diablo ha hecho caer no solo a muchos hombres, sino también a muchas mujeres? Y a causa de la infidelidad y del adulterio y la fornicación, del lesbianismo, homosexualismo y la prostitución, hermanos, hay matrimonios y familias destruidas, pero hay poder en la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Hay matrimonios con problemas en la iglesia? Sí. ¿Hay matrimonios en donde se ha pensado en la separación como un recurso y en el divorcio como una solución? Sí, tenemos casos. Tenemos casos así. Debemos unirnos en oración por estos casos y por otros que, aunque no conocemos, sabemos que están pasando por situaciones difíciles. En esta mañana yo les pido que nos acerquemos al altar y le rogamos a Dios que nos ayude. Le roguemos al Señor que nos asista, le roguemos a Dios que sea con nosotros ahora y siempre, y lo sea también con nuestros hijos, lo sea con la iglesia. Que ya no se hable más de divorcios en la iglesia de Cristo, que ya no se hable más de separaciones, de golpes, de insultos, de violencia en la iglesia del Señor Jesús. Que podamos, hermanos amados, vivir conforme a lo que el Señor nuestro Dios tuvo desde el principio, cuando instituyó el matrimonio y cuando estableció principios y propósitos para él mismo. Que esos principios y propósitos establecidos por Dios desde el principio sean aquellos que normen nuestra vida en el matrimonio y en la familia
hasta que el Señor venga por nosotros. Padre, te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo la bendición que tú nos concedes de considerar a la luz de tu palabra este asunto que es muy sensible y que no resulta grato hablar entre creyentes, entre cristianos, de infidelidad, de adulterio, de fornicación, como causales de separación y de divorcio. Te rogamos, Señor Jesucristo, que nos ayudes. Te rogamos, Cordero de Dios, que nos cubras con tu sangre preciosa a nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras familias. Que estemos conscientes que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por ello te rogamos, Señor, que nos guardes, que nos sostengas, que seas tú nuestro escudo y defensa, y que nosotros podamos ser cubiertos, Señor, en el poder glorioso de tu sangre preciosa, y encontremos siempre en ti la respuesta, la ayuda para cualquier circunstancia que enfrentemos contra el enemigo de nuestras almas. Ponemos en tus manos los matrimonios de esta tu iglesia. Ponemos en tus manos los matrimonios en todo el presbiterio Colima, Michoacán. Ponemos en tus manos, Señor, los matrimonios en toda tu iglesia cristiana e interdenominacional. Te rogamos que nos ayudes, que nos asistas, que nos des sabiduría, consejo y dirección para atender y responder las consultas que continuamente se presentan por desavenencias en el matrimonio o en la familia. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra obren eficazmente en los corazones de cada uno de tus hijos, y que nuestras vidas sean siempre, Señor, temerosas de ti, y nos guardemos en tu obediencia y en tu verdad. Oh Señor, en tus manos estamos. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestras hijas, Señor Jesús. Guarda a nuestros nietos, aquellos que ya están casados, aquellos que están por casarse, Señor. Te rogamos que guardes los matrimonios y la familia de tu iglesia, Señor. Gracias, 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 Cordero de Dios. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza para siempre, Señor. Cantemos, hermanos, el coro en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Vieras qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Que el Señor presida nuestro hogar y reine en nuestras familias y guíe siempre nuestros matrimonios. Aleluya. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar.
Jesús es el pan de vida, Jesús es el pan de vida que alimenta en el hogar. Jesús es el pan de vida, Jesús es el pan de vida que alimenta. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. A su nombre, tomen asiento antes de hacer nuestra última oración y leer el Salmo y ser despedidos con la bendición apostólica. Leo para ustedes el devocional correspondiente al lunes 16 de marzo, a propósito del tema que hemos considerado en esta mañana. Con base en Romanos 12:8, el mensaje nos toca ayudar a los necesitados. Es posible que digas, no es mi responsabilidad, no voy a involucrarme. Los psicólogos llaman a esto desvinculación compasiva, la tendencia a no ayudar cuando alguien tiene alguna necesidad. No importa que tu motivación sea la inconveniencia, la autoprotección o la indiferencia, esto no está bien. Estar ahí es la manera de demostrar tu amor por Dios y por tu prójimo. Y para ayudar tienes que saber reconocer 3 tipos de crisis. Una, las crisis accidentales o circunstanciales. Estas incluyen las amenazas repentinas a nuestro bienestar, los eventos perturbadores, las pérdidas inesperadas, el descubrimiento de una enfermedad grave, la muerte de un ser amado, una ruptura familiar o la pérdida del sustento o de la seguridad. Job vivió todos estos eventos juntos y se preguntó por qué Dios permitía que le ocurrieran tantas cosas. 2. La crisis de desarrollo. Estas ocurren en el curso de la vida cotidiana. Las mudanzas, irse a estudiar a la universidad, el ajuste al matrimonio, la crianza de los hijos, la jubilación, la vejez, el deterioro de la salud y la pérdida de amistades. Abraham y Sara se mudaron muchas veces. También sobrellevaron muchos años sin tener hijos y con estrés familiar, incluyendo el desafío del sacrificio a Isaac. Y 3, las crisis existenciales. En estas enfrentamos verdades inquietantes sobre nosotros mismos. Quizá nos vemos como personas fracasadas. Estemos lidiando con un divorcio o la viudez. Hayamos descubierto que nuestra enfermedad es incurable. Estemos sufriendo rechazo a causa de nuestra raza, clase social, edad o género, o nos demos cuenta de que nos estamos poniendo muy viejos para cumplir con nuestras metas en la vida. Los ayudantes verdaderos entienden, se involucran y alientan. Mantienen sus ojos abiertos y ayudan al necesitado inmediatamente. Sé un ayudante verdadero. Dios nos ayude a ser un ayudante verdadero. A la sociedad necesitada, dice la segunda vertiente de nuestra misión como iglesia, un auxilio real en el nombre del Señor Jesús. Bueno, nuestra hermana Tere nos recuerda que hay que depositar la ofrenda, es cierto. Vamos a hacerlo. Vamos a cantar para glorificar a Dios, y mientras esto hacemos, tenemos la oportunidad de depositar nuestra ofrenda, y para ello
Vamos a cantar el himno 315, Danos un bello hogar. Y le pido a mi esposa que se acerque aquí con un servidor para que me ayude a cantar a falta de guitarra y de música, de teclado. Vamos a cantar todos el himno 315, Danos un bello hogar, y después oraremos y le daremos gracias a Dios por esta escuela dominical, por nuestros hermanos de la zona 2 que hoy presentaron su ayuno al Señor, por los presbiterios y regiones de la ICIAR, tanto en México como en el extranjero, y por una visitación especial de Dios en el Congreso General de Pastores que se está desarrollando en este momento en el Tabernáculo Monte Tabor, allá en el Zapotito, Veracruz. Dios bendiga a nuestros hermanos pastores en su Congreso General que concluye el día de mañana, y que efectivamente ellos tengan una visitación especial de Dios en este Congreso. Aleluya. Himno 315. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites en santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere tener, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Gloria al Señor. Padre, esa es nuestra súplica, Señor. Esa es nuestra súplica. Danos un hogar donde tu Espíritu Santo encuentre morada para habitar. Danos un hogar y una familia donde se perciba el olor fragante de la rosa de Sarón, Cristo Jesús. Danos un bello hogar donde tu amor por tu Espíritu una a cada uno de los miembros de la familia y no solo a los esposos. Danos un bello hogar, Señor, donde se instruya tu palabra, donde juntos como familia busquemos tu rostro y nos postremos delante de ti y oremos, glorificando, dándote gracias y presentándote a ti cargas y necesidades. Danos un bello hogar donde nuestros hijos puedan conocerte, sentirte, experimentarte y confirmar que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Danos un bello hogar, Señor, donde la obra gloriosa de tu Espíritu y el fuego encendido de tu altar divino siempre permanezcan vivos en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Un bello hogar
donde tú hagas tu morada permanente, Cristo. Ayúdanos, ayúdanos. En esta mañana, Señor, te damos gracias por nuestros hermanos de la zona 2, que hoy presentaron su oración y ayuno a ti, pidiéndote por todos los presbiterios y regiones de tu amada Iglesia Cristiana Interdenominacional, no solo en México, sino también en el extranjero. Por nuestros hermanos que oraron y ayunaron por el Congreso General de Pastores, que se realiza allá en el Zapotito, Veracruz, Señor. Te pedimos que bendigas a tus siervos, a tus siervas, que tu Espíritu Santo haga una visitación especial y dé mensaje y palabra a los corazones. Oh Señor, en tus manos está esta tu iglesia, Rey de Reyes. En tus manos está el presbiterio Colima, Michoacán, Señor Jesús. Ayúdanos, guárdanos y permítenos permanecer fieles a ti hasta que tú vengas por nosotros. Entre tanto, en plena certidumbre de fe, permítenos decirte como tu siervo el Rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios.